Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula ¿Por qué los gays son gays? Y otros trans y binarios. ¿Por qué al Adán original en el futuro le ocurren desviaciones en su interés sexual? ¿Y por qué llega a degradarse? Y para eso debemos entender el diseño original con el que Jehová nuestro Dios creó al hombre. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 27, diciendo, y creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, para poder entender esas desviaciones que le ocurren a Adán en el futuro, que es un cambio de gustos en su interés sexual, ya al hombre no le interesa la mujer, sino que le interesa el otro hombre. Y lo que ocurre es que los gays han aparecido en todas las épocas. En todas las épocas aparecen gays, aparecen trans, aparecen binarios, aparecen. ¿Por qué ocurre esto? Ustedes deben saber de que ese efecto es un efecto normal que ocurre en la sociedad. Lo que ocurre es que nosotros no lo hemos entendido. No hemos entendido por qué aparecen los gays, los trans y los binarios, ya que la Biblia condena ese comportamiento, pero vamos a entender la programación que Jehová nuestro Dios estableció en el hombre. Por eso debemos entender de que Jesús es un programador. Él programó esta realidad, Él la programó y nuestras mentes vienen programadas, tanto que nosotros no podemos decir, venga, es que yo no elegí mi tipo de cabello, yo no elegí ni mi color de piel, ni mis dientes, ni mis ojos, porque si yo hubiera escogido quizás otras cosas, pero todo esto fue escogido por el Creador para mí. Jesús decidió todo eso por mí. Decidió incluso quién iba a ser mi padre y quién iba a ser mi madre. Eligió mis hermanos, eligió la ciudad donde yo iba a nacer, eligió todo para mí. Yo no tuve que tomar esas decisiones. Incluso Él tomó las decisiones de qué? De los dones que yo tendría. Y cada persona viene a esta realidad a qué? A interpretar un papel o a cumplir una misión. Y venimos con la mente programada. Venimos con la mente programada. Y de eso se encarga ¿quién? El Creador, que es Jesús. Jesús es el Hijo de Jehová nuestro Dios. Y Jesús es como el segundo al mando. Por eso yo en videos anteriores he explicado de que Jesús es un ser andrógeno. Él tiene gustos por el hombre porque él programó la mente del hombre para que le guste la mujer. Pero Jesús también tiene gustos por la mujer y le programó la mente a la mujer para que le guste al hombre. Entonces Jesús tiene gustos por el hombre y gustos por la mujer. Y él es un ser andrógeno, antropomorfo. Tiene todas las formas, conoce todas las formas. Por eso él es el verbo de Dios. Y él es el que programa nuestras mentes. Él programa nuestras mentes. Por eso tú dices, no, a mí me gustan las mujeres. Eso está bien. Tú dices, no, yo soy un hombre y me gustan las mujeres. Pero tú no elegiste eso. ¿O sí? No. Ni siquiera tú elegiste el gusto de tus mujeres porque tú dices, venga, Dios creó una variación de mujeres. Hay mujeres eh, blancas con cabello rojo. Y tú dices, no, es que me gustan las mujeres blancas con el cabello rojo, que tengan gafas. Es tu gusto, totalmente válido. Pero realmente es lo que tú deseas o es lo que está dentro de ti. Eso es lo que está dentro de ti. Es una programación. Lo mismo le ocurre a la mujer. La mujer dice, no, a mí me gustan los hombres morenos. ¿Por qué? Porque ella lo vio y le gustó. Pero eso ya estaba que dentro de ella. Nuestras mentes vienen programadas. Y el hombre, para que le guste la mujer, necesita una programación. Y ahí es de Jesús, en el hombre, ¿qué le hace? Hace que su mente esté en uno y su corazón en cero. En cero. Es decir, el hombre piensa más con el corazón, porque al corazón le gustan las mujeres. Al corazón le gustan las mujeres y los hombres piensan más con el corazón y utilizamos menos la mente.
el hombre utiliza menos la mente, porque si el hombre utiliza mucho la mente, se enamora del hombre, porque nuestra mente es femenina. Y aquí ocurre lo contrario con la mujer. La mujer utiliza más que la mente y menos el corazón. La mujer utiliza menos el corazón. El hombre utiliza ¿qué? Más el corazón. Entonces ponemos aquí un más. Pero la mujer utiliza ¿qué? Más la mente. Y la mente es femenina. Y por eso la mujer piensa en femenino. Y la mente es totalmente femenina. Los hombres no utilizamos totalmente la mente, sino que utilizamos un cierto porcentaje. Y eso le impide al hombre enamorarse del otro hombre. Sino que utilizamos ¿qué? El corazón. Al corazón, a nuestro corazón, le gusta la mujer. Le gusta la mujer. Y lo contrario ocurre con la mujer. La mujer piensa más con la mente, utiliza mucho la mente, pero utiliza poco el corazón. El porcentaje que ella utiliza del corazón es muy bajo. Y es una configuración que tiene el ser humano. Lo tiene que el hombre y la tiene la mujer. La mujer piensa con la mente. La mujer piensa con la mente. Utiliza todo el tiempo la mente. Pero el hombre todo el tiempo utiliza es el corazón. Y tiene la sensación de que está utilizando su mente, pero no. De la mente solamente utiliza ¿qué? Un porcentaje muy corto, muy pequeño, muy pequeño. Pero utilizamos más el corazón. Utilizamos más el corazón. Y por eso nosotros podemos ver a un hombre. Pero dice, venga, ese hombre está actuando como una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre gay utiliza más su cerebro. Y su corazón está como si fuera apagado. Utiliza un cierto porcentaje del corazón. Del corazón. Entonces, es una programación que hizo el Creador, que es Jesús, el Hijo de Dios. El Creador, Jehová nuestro Dios, y su Hijo, Jesús. Él puso una creación, él puso una programación dentro de nosotros. Hay una programación, estamos programados. Es realidad, él puso una programación. La mujer piensa con la mente, actúa con la mente. Por eso ella se mueve de forma diferente. Por eso decimos la. Vamos a borrar aquí. Ah, no. Aquí sí. Borremos aquí abajito y lo ponemos aquí abajito. Decimos, la mujer piensa con la, es femenina, la mente. Y el hombre, el corazón. Y nosotros desarrollamos ese rol que nos da el creador. Entonces, como el hombre es el corazón, se une con la mente, que es la mujer, y forman una sola carne, nos volvemos una unidad. Una unidad. Entonces decimos que Adán y Eva se vuelven ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Corazón y mente. Una sola carne. En el matrimonio se une un varón y una mujer. El hombre representa que el corazón y la mujer representa que la mente. Porque el hombre siempre piensa con el corazón y la mujer siempre piensa con la mente. Pero esa programación se puede ver afectada. Afectada, ¿por qué? Porque nosotros cuando engendramos hijos lo hacemos en tiempo y espacio. Vamos a entender eso. Vamos a entender eso. Entonces, decimos, ¿por qué los gays son gays? Porque su programación mental fue afectada en el momento de su concepción, en el momento de su creación, en el momento en que su padre y su madre estaban teniendo relaciones sexuales, que es el momento en el que se crea un nuevo ser. Dios castiga totalmente esta práctica, lo que dice la ley. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Dice, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, Dios condena esa práctica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esos placeres anales no pertenecen a los humanos, sino que pertenecen directamente al Creador. Es un placer que le pertenece a Él. Es realidad. Le pertenece a Él. Entonces, si el hombre, porque ustedes saben que Adán, en el huerto del Edén, él tenía un solo mandamiento, uno solo. Pero era porque el cuerpo de Adán
era muy diferente al Adán después que comió del fruto prohibido. Cuando Adán comió del fruto prohibido, muchas de sus células murieron. Y él cayó en la condición de la materia. Adán cayó en la condición de la materia y quedó atrapado en la materia por el cuerpo que tenía Adán anteriormente de comer el fruto prohibido. Le hubiera servido ¿para qué? Para disfrutar de todos los placeres, incluso de los placeres anales y sin morir. Entonces, el hombre, para poder disfrutar de los placeres anales, como lo hacen los homosexuales, debe pasar por un proceso alquímico mental. Debe pasar por un proceso alquímico mental donde Dios le enciende un fuego sagrado en el cuerpo y la persona no se enferma. Porque lo que ocurre con los homosexuales es que al disfrutar de sus placeres se enferman. Se enferman. Caen en una enfermedad horrible donde donde el estiércol se le va a la sangre. El estiércol se le va a la sangre. Y eso te enferma totalmente. Cuando disfrutar del sexo anal es uno de los placeres que el ser humano ha demostrado que es grato para él, es agradable para el hombre, pero también tiene una consecuencia enorme. Te enferma y te mata y puedes matar a otras personas, contaminar a otras personas. Entonces vemos que la configuración de Adán, el hombre original que Dios le hizo, fue que pensara más con el corazón y pensara menos con la mente. Y la mujer es lo contrario. La mujer piensa más con la mente, pongámoslo más a la mente, y menos con el corazón. ¿Por qué? Porque quien tiene que pensar con el corazón es su marido. ¿Y ellos qué hacen? Se complementan, se complementan. Pero al hombre le ocurre lo contrario de que el hombre quiere ser una mujer. ¿Por qué? Porque se le hizo lo contrario. Es como un hombre, recordemos que el cuerpo es un templo y la configuración que se le encendió fue la femenina. Eso hay que también entenderlo porque hay mucha gente que ha dicho en la antigüedad, no, es que la homosexualidad es una enfermedad. No podríamos decir eso, no es una enfermedad, sino que es una configuración mental. Entonces, una configuración mental errónea. Quien la puede arreglar es el mismo creador. Y por eso es importante que los homosexuales se acerquen a Dios y no lo miren como el enemigo. ¿Por qué? Porque usted dirá, no, es que Dios es mi enemigo porque Él dice que yo tengo que morir, que deben matarme. Las iglesias me aborrecen, me miran que soy homosexual y me odian. Entonces el creador me odia. El creador dice, no, no. Yo no tolero tu práctica porque lo que estás haciendo está mal. Pero yo puedo ayudarte, yo puedo corregirte eso. El creador puede quitar esa programación femenina y devolver la programación masculina, que es la que le pertenece al hombre. ¿La programación qué? Masculina. Por eso el hombre queda como atrapado. Dice, no, es que yo estoy en el templo de un hombre, pero me siento como una mujer, porque su mente está encendida totalmente y él quiere pensar como una mujer. Es que la mente es femenina. Todos tenemos una parte femenina que es la mente. Por eso decimos la femenina, la mente. Y la mente piensa de manera femenina y la mente se enamora del otro hombre. ¿Por qué? Porque la mente empieza a ver las cualidades del hombre. El hombre ya empieza a mirar otros detalles, como la voz, como las manos, como si es rico o es pobre. Y esas cualidades, ¿quién las hace? La mujer. La mujer es la que mira esas cualidades, pero el hombre empieza a hacerla porque tiene la programación femenina. Pero simplemente, ¿qué hay que hacer? Encenderle la programación masculina. Ustedes dirán, tú lo dices y parece muy fácil. Yo no puedo encender esa configuración porque yo no soy el creador. Jesús lo puede hacer. Jehová nuestro Dios lo puede hacer porque yo soy el creador. Él le puede volver a encender la programación masculina y tú vuelves a sentir deseos normal por la mujer. Porque es una programación. Es una programación. La mente está programada. Porque la mente es como un ordenador. Es mucho mejor que un computador. Es realidad. Entonces, por eso, incluso los trans también les ocurre lo mismo. La mente empieza a tomar el control. No es el corazón del hombre, el cuerpo del hombre. Quien tiene que tener el control es el corazón. Pero a ellos le ocurre lo contrario, que su mente toma el control. Y la mente empieza a decir, no, es que yo quiero blusas, yo quiero faldas, yo quiero tener el cabello largo como una mujer. Por eso es que tú eres un hombre. Es por su mente. Su mente está tomando cada vez el control.
Cuando el deber del hombre es que su corazón tenga el control. Y el deber de la mujer es lo contrario. Si vemos una mujer que se vuelve como muy masculina, es porque su corazón está tomando el control de su mente. Y dice, no, yo quiero vestirme con pantalones, porque todo viene de dónde? Del corazón. Dice, no, yo quiero ponerme pantalones, yo quiero otra mujer. ¿Por qué? Porque al corazón le gustan las mujeres, pero a la mente le gustan los hombres. Le gustan los hombres. Es realidad. Y por eso, de alguna otra forma, los gays son gays por esa programación. Mucha gente dice, no, es que eso es una enfermedad, que si te pica la, la cobra, te vuelves gay. Eso no tiene nada que ver. Eso es como, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Lo que ocurre es que esa mala programación con la que está viviendo esa persona puede generar una enfermedad. Y esa enfermedad es porque los gays están con muchas personas, se la transmiten a otras personas y luego contaminan a las demás. Es realidad. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios y Jesús, ellos crearon el cuerpo humano. Y la mujer siente placer cuando le introducen el pene por el ano. Siente placer, porque ese es el punto G. Y Dios lo hizo con esa intención. Pero ese placer no es para utilizarlo todo el tiempo. No es para utilizarlo todo el tiempo, sino que es para utilizarlo de forma gradual. Y cuando el hombre lo utiliza con el hombre, deben saber que ellos están trabajando con el estiércol. Y ellos están enviando una información a su cuerpo. Y el estiércol se le va a la sangre. Se le va a la sangre. Y se pueden enfermar. Enfermar horriblemente. Horriblemente. Y por eso de ahí aparece que la enfermedad, pero la condición de ellos no es una enfermedad, sino que es una programación mental. Luego se genera la enfermedad y puede ser propagada en una sociedad. Y por eso de alguna otra forma ellos son un peligro. Por eso debemos entender de que el sexo es un dador de vida, pero también es un destructor. El sexo también te destruye. Es realidad. Y una de esas es que el acto anal, es realidad. Y por eso Dios lo condena, diciendo es que ustedes pueden enfermarme a los demás. Por el deseo egoísta de ustedes de estar entre hombres, puede enfermarme a más. Entonces es mejor que lo maten. Y eso es lo que el creador dice. Pero ustedes saben que hay un método para que el hombre pueda disfrutar de estar con un hombre. Es realidad. Dios se lo permite. Pero el hombre tiene que trascender, tiene que pasar por un proceso alquímico mental a través del nazariato. Para que Dios le encienda en su cuerpo, le enciende un fuego sagrado. Ese fuego sagrado impide que el ser humano se enferme. Y ellos van a poder disfrutar de esos placeres. Pero primero tiene que pasar por el proceso alquímico mental. Es realidad. Si no lo hace, él se va a enfermar y va a morir. Y Dios va a tener que darle el horno de fuego como castigo. ¿Por qué? Porque nunca se acercó al Creador a decirle, es otra cosa, que muchas veces ellos se enojan contra Dios y pues a nadie le gusta que una persona sea grosera con uno. Y el Creador tiene sentimientos. Entonces, si ellos quieren acercarse a Dios, tienen que hacerlo con respeto, con máximo respeto, diciendo que ellos tienen un problema y que quieren ser corregidos. Y Dios los pasa por un proceso alquímico mental donde vuelve y les enciende el corazón. Es realidad. Y vuelven sus deseos. Si quiere ser hacia la mujer, o dice no, él realmente quiere quedarse como mujer y puede hacerlo. Dios se lo permite. Dios lo lleva a una condición a como estaba Adán al principio. Adán tenía un solo mandamiento, uno solo. Al principio le dijo Dios, no coman del fruto prohibido, un solo mandamiento. Y Dios a esa persona le quita los mandamientos y lo deja en una condición totalmente especial. Dios le permite disfrutar de los placeres anales, se lo permite. Y la persona no se enferma, porque Dios le enciende un fuego sagrado. Pero solamente si pasa por el proceso alquímico mental que se llama el nazariato. Si no pasa por ahí, Dios no le permite disfrutar de sus placeres. Es realidad. Entonces, nosotros debemos saber de que nuestra mente está dividida. Todos tenemos un lado racional y un lado creativo. Decimos lado racional o lado emocional. Así se conoce en los estudios científicos y biólogos, los que estudian el cuerpo, la anatomía emocional y un lado racional.
Y debemos saber de que así está dividida también la sociedad. Y es como si hubiera dos dimensiones conectadas, porque así lo dice el creador. Es como si estuviéramos en dos dimensiones conectados. Y es como si los que estuvieran del lado racional fueran conservadores. Y ellos dicen, no, nosotros estamos a favor solo del matrimonio y de la familia tradicional. Ese es el lado racional. Y está el lado, aquí hay una división en el cerebro. Y también está el lado emocional, donde los que se manejan por las emociones. Y dicen, no, es que yo siento que a mí me gustan los hombres, yo me voy con los hombres. La mujer dice, no, es que yo soy mujer, pero me gustan las mujeres, me voy con las mujeres. Se guían por sus emociones. Y también, en el lado de las emociones, es el lado más creativo, donde el hombre dice, no, yo siento que puedo hacer magia es porque yo puedo hacer magia. Dice, no, yo siento que yo soy un superhéroe y yo soy un superhéroe. Y se crea un superhéroe. El lado emocional te permite crear lo que tú desees, lo que tú desees. Y el lado racional te lo impide, te lo impide. Entonces, el lado racional viene siendo como el lado conservador. Y el mundo, aunque todos estemos como conectados y digamos, no, es que vivimos en un solo plano, el mundo tiene dimensiones. Yo lo he explicado en videos anteriores de que los niños viven en una dimensión donde tú solamente miras la inocencia. Y es como si ellos estuvieran atrapados en una dimensión donde ellos solamente miran. Es como cuando tú eras niño, tú dices, venga, yo cuando era niño, yo no miraba los problemas de mi padre y de mi madre, todas las deudas y todo eso, yo no miraba eso. ¿Por qué? Porque es como si los niños estuvieran en una dimensión totalmente aparte, las niñas en una dimensión totalmente aparte, los adolescentes en una dimensión, y cuando llegas a un adulto, entiendes la dimensión de los adultos. Es como si por edades estuvieras pasando por diferentes dimensiones. Y nosotros así mismo estamos divididos en dos dimensiones. Una dimensión donde todo es racional y otra dimensión donde todo es emocional. Vivimos en dos dimensiones. Esas dos dimensiones las creó Jehová nuestro Dios porque Él es el creador. Son dos dimensiones. Y estamos literalmente unidos. Es decir, somos uno y existen esas dos dimensiones. Es como si fueran capas. Es como si fueran capas. Y lo que ocurre es que nosotros también tenemos eso en la mente. Tenemos eso en la mente y esa combinación nos permite entender el mundo e interpretarlo. Tú dices, no, es que yo me siento a mirar una película, pero mi lado racional me dice de que eso no es posible, porque mi mente empieza a calcular y a decir, venga, Superman vuela, tiene que ser más fuerte que la gravedad. Y bueno, dice, bueno, entonces Superman va a salvar a una persona y entonces vemos de que Superman vuela a gran velocidad. Pero entonces tú dices, tu mente racional te dice, si Superman vuela a esa velocidad tan rápido y una persona viene cayendo, Superman lo destrozaría. No lo salvaría, sino que lo destrozaría. ¿Por qué? Por la fuerza, por la velocidad. Por la velocidad. Entonces tú dices, tu mente racional dice, eso no es posible. Pero tu mente emocional dice, tranquilo, es una película. Es una película. Tranquilo, es una película. Nosotros tenemos esos dos lados en la mente y necesitamos esos dos lados para poder vivir. Necesitamos los dos lados, el lado que racional y el lado emocional, para poder vivir, para poder interactuar con esa realidad. Es decir, hace parte de nosotros, hace parte de nosotros. Entonces decimos que el lado emocional me permite ¿qué? Crear, ser creativo e incluso permitir ciertas situaciones que van más allá de lo racional. De lo racional. Debemos saber de que el ser humano, el ser humano, cuando activa su lado racional, es cuando se activa su modo creativo. Es donde aparecen las ideas. ¿Por qué? Porque sales de lo convencional. Porque el lado racional busca atraparte. El lado racional dice, busca atraparte. Te dice, no, lo normal es ir a trabajar, es cultivar la tierra y quedarte ahí. Tener hijos, una familia y ya. Pero el lado emocional te mueve a otras posibilidades. Y eso es lo que hace la mente dentro de ti. Y Jehová nuestro Dios creó el mundo de esa manera. Es decir, de este lado es de donde sale la parte creativa. Y de este lado aparece el modo racional. Y el modo racional es también necesario. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que ser racional en ciertas cosas, ser realista. Como decimos, es que tú dices, no, Superman no pudo haber salvado a esa persona, porque si él viene volando de esa manera y una persona viene cayendo y él con la propia velocidad con la que lo estalla, ya que nuestro cuerpo es un poco sensible.
rompería los huesos, porque es como si un carro te chocara, ¡puf! A menos de que él hiciera un cálculo, Superman hiciera un cálculo y recibiera a la persona con delicadeza. Pero la parte racional nos invita a ser realistas, a vivir en la realidad. Pero el lado emocional nos permite ir más allá. Y Dios nos puso eso dentro del cerebro, porque tenemos que una programación. Y necesitamos que ambos hemisferios lo necesitamos. Porque si utilizamos solamente el lado racional, quedaríamos atrapados. Quedaríamos atrapados en una ilusión donde nada cambiaría. Pero el lado emocional nos permite que ir más allá. Por eso debemos entender de que el hombre siempre va a pensar de una forma que racional, el hombre. Pero la mujer utiliza ¿qué? Sus emociones. El poquito grado que utiliza, porque la mujer es la que utiliza menos emoción, ella lo concentra enormemente. Por eso la mujer dice, tú te casas. Y el hombre dice, tenemos un televisor, tenemos una lavadora, tenemos una nevera, tenemos una casa. La mujer dice, no, vamos a poner flores por aquí, vamos a poner flores. Ella que el poco grado de emoción que utiliza lo explota al máximo, al máximo. Y ella empieza ¿qué? A poner emoción en su casa. Cuando entras a una casa, tú dices, wow, la mujer que vive aquí decora muchísimo. Hay flores por todos lados, decoró el baño, todo eso es parte emocional. Cambio que el hombre es muy simple en ese sentido. El hombre con tal de que tenga un televisor y un Xbox, está contento y que haya una estufa para la comida. Ya. Para eso él es vida y un buen colchón. Eso es vida para él. Eso es vida para él. Entonces debemos entender que Dios nos complementa. Vemos de que el hombre tiene una forma de pensar y la mujer tiene otra forma de pensar. Dios qué hace, nos complementa, nos unimos y la mujer me ayuda diciendo, no, es que ve y compra eso. ¿Para qué? Para ponerlo allá. Al hombre, la mente del hombre nunca se le ocurriría que decorar un baño, ponerle cosas al baño, porque eso lo piensa que la mujer, la mujer. Entonces, Dios qué hace, nos complementa. Y lo mismo ocurre con el lado emocional y el lado racional. Y la sociedad vive de la misma manera, se divide en dos. Y Dios sabe de que el ser humano al final le ocurre esas desviaciones, de que van a aparecer gays, van a aparecer trans, porque ellos aparecen en todas las épocas y tú dirás, venga. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Los gays y los trans tienen que pasar por un proceso de ¿qué? De conversión, donde ellos se convierten a Dios y Dios trabaja con ellos. Dios trabaja con ellos y esas personas se vuelven más creativas porque lo son, lo son, lo son. Es realidad. Como que la persona que es más tradicional dice, no, yo me quedo en mi círculo. Yo trabajo el ganado, trabajo la tierra. Es lo que me gusta, es el lado de él. Por eso Dios creó mucha variación. Dios creó mucha variación, muchas probabilidades. Y eso es lo que el hombre empieza a experimentar. Probabilidades. Debemos entender que nosotros vivimos como en dos dimensiones. Incluso ellos no llegan ni siquiera a entenderse. ¿Por qué? Porque el del lado racional no entiende por qué el del lado emocional se comporta así. Y el del lado emocional no entiende por qué él se queda con la familia. Porque incluso eso pasa. Cuando tú estás del lado emocional, no entiendes el valor de una familia, sino que te gusta estar con una persona y luego con otra persona y con otra persona y no te importa cómo. Incluso se supone que tú eres más emocional. Debería importarte la familia, pero no les importa la familia. Porque a los gays y a los trans no les gustan las familias. ¿Por qué? Porque ellos son echados de sus familias. Hay que decirlo. Los trans y los gays son echados de su familia. Y a ellos no les importa eso, sino que les importa es el sexo. Cualquiera que les dé sexo, ahí están. Es realidad. Es realidad. Y ellos no se entienden. Y Dios dice, miren, ustedes ambos son necesarios, tanto el lado racional como el lado emocional. Jehová nuestro Dios creó tanto el lado emocional como el lado racional. Y ambos deben buscar entenderse. Entonces, para que ambos se puedan entender, el trans y el gay tienen que pasar por un proceso de conversión con el creador. Y si la persona del lado racional no entiende, él también puede pasar por un proceso de conversión y darse cuenta de que ellos también son necesarios. Es una realidad. Ellos también son necesarios. Entonces, si tú dices, no, es que yo soy muy conservador, es válido, es tu variable. Necesitamos esa variable en la existencia para poder ver ese punto de vista. Entonces, tú también puedes pasar por un proceso de conversión donde Dios
te permite ver por qué ellos son importantes. Y Dios hace lo mismo. Pasa al gay y al trans por un proceso de conversión para que él entienda de que ellos también son importantes y que ambos deben aprender a convivir. Pero ustedes deben saber que cuando la persona pasa por el proceso de conversión, el gay y el trans no se vuelven los gays y los trans que tenemos hoy en día, sino que serían totalmente diferentes. Serían personas que le aportan muchísimo a la sociedad. Es realidad porque Dios le permite que él saque su máximo potencial. Es realidad. Pero ellos deben pasar por un proceso de conversión, porque si no pasan por ese proceso de conversión, se enferman y mueren. O si no, Dios manda a erradicarlos, porque se vuelven un problema. En vez de ser una solución, se vuelven un problema. Pero no solamente los gays y los trans, sino también los del lado racional. Cuando una persona se vuelve muy racional, se encierra en su pensamiento diciendo yo protejo a mi familia por todo y se vuelve un peligro. ¿Por qué? Porque él empieza a matar a esos sin importancia. Se puede volver un peligro. Ambos pueden ser un peligro. Es realidad. Entonces debemos entender que hay un equilibrio. Y por eso Dios permite que la persona pase por el Nazariato y entiendan de que todas las variables que existen de Adán son necesarias. Son necesarias. Es realidad. Todas las variables, es decir, Adán, tenemos un Adán original, que es el Adán que vimos al principio, y tenemos una Eva original. Ellos son los originales, que son literalmente los racionales, estos. Ellos son los originales, los que Dios creó, pero de ellos empiezan a salir variables, porque nosotros engendramos en tiempo y espacio, y empiezan a salir otros Adanes, con otras emociones, con otros gustos, con otras formas de mirar el mundo. Y Dios dice, eso es válido, pero ellos tienen que pasar por un proceso de ¿qué? De conversión, que si no lo pasan, Dios no ve valor en ellos. Y Dios manda a ejecutarlos, a que se cumpla el mandamiento en ellos, que deben morir. En la realidad, además se enferman. Entonces, el proceso de conversión es más o menos así. Es un proceso alquímico mental, donde el hombre pasa por el nazariato. Y en el nazariato, Dios le fusiona la mente con el corazón. Por eso Jesús te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. Y eso es lo que hace Jesús. Él entra en tu corazón y empieza a trabajar contigo desde adentro. Jesús trabaja contigo desde adentro. Él entra en tu corazón. Jesús entra en tu corazón. Jesús entra en tu corazón y Él empieza a trabajar contigo y Él te fusiona la mente con el corazón y programa tu mente y tu corazón con las medidas necesarias. Nosotros debemos saber de que nuestra mente siempre la representa ¿qué? Una mujer rubia y blanca. Y nuestro corazón lo representa un varón negro, porque nuestro corazón es negro. Por eso Jesús es negro, porque Jesús es el corazón de Dios, el Hijo de Dios. Él es moreno, lo dice la Biblia, tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1. Jesús nunca ha sido blanco, ni nunca ha sido rubio. Blanco y rubio el rey David, pero Jesús, él es moreno de cabello blanco, lo dice Apocalipsis capítulo 1. Lo puedes leer en Daniel 10, buscas Apocalipsis capítulo 1. Ahí dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Ahí revelan que Jesús nunca ha sido blanco, nunca, nunca. Es un invento del Vaticano, es un invento de la Iglesia Católica, es un invento que promueve también los testigos de Jehová, los mormones. Jesús nunca ha sido blanco, Jesús nunca, nunca. Daniel 10. Daniel 10, Daniel mira a Jesús y lo describe. Describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y su cabello blanco como el relámpago. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. Tú investigas como la piedra de jaspe y de cornalina. Entonces la piedra de jaspe y de cornalina son como los negros, como los morenos. Sigues leyendo. Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como raíz. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Incluso mi mano parece como la raíz de un árbol.
Tú puedes comparar mi mano a la raíz de un árbol. A eso es lo que se refiere, como raíz. Porque Jesús es moreno, de cabello blanco. Tú lo puedes leer. Entonces Jesús entra y empieza a trabajar dentro de ti y arreglar tu configuración. Y Él te quita esos deseos. Te quita esos deseos. O hay personas que les permite quedarse con esos deseos. Pero Él tiene que pasar primero por ese proceso. Entonces lo que ocurre es que Él, por medio de una historia, porque tenemos una configuración, por medio de esa historia, Él hace de que ellos dos se enamoren. Y eso implica que la mente y el corazón se enamoran. Por eso, Adán es el primero. Porque cuando nuestros padres tienen el acto sexual y el hombre eyacula en la mujer, el semen hace una explosión pequeñita. Y ahí se forma el primer latido. Es decir, cuando nace un niño, lo primero que se le forma es el corazón. Por eso el corazón es primero. Y decimos de que él es el carbón. Por eso es la materia prima, el primero. Y del carbón sale el diamante, la rubia, el rubí. Por eso el corazón es el que forma la mente. Es el que forma la mente. Y él unifica la mente con el corazón, que es la unión de qué? Del día y la noche. El día y la noche. La oscuridad, el hombre negro. El día, la mujer blanca. Y eso, esa historia que yo me cuento yo mismo, está unificando mi mente y mi corazón, porque yo me estoy contando esa historia. Yo me cuento esa historia y esa historia que hace unifica mi corazón con mi mente. Pero lo que ocurre es que aparece una persona binaria porque tiene la mente activa y su mente le gustan que los hombres y su corazón le gustan las mujeres. Aparece que una persona binaria. Por eso hicimos bi, dos gustos se le activan y el corazón empieza a trabajar más rápido. Por eso decimos sonido, el corazón trabaja más rápido, trabaja más rápido. Y la mente es como un pulpo que unifica todo tu cuerpo, y tú te vuelves más rápido. ¿Por qué? Debemos saber que ese proceso es un proceso alquímico. ¿Y lo hace quién? El gran negro. ¿Quién es el gran negro? Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, Él es el gran negro, el gran alquimista. Por eso ustedes saben que Jesús es el mismo Hermes Trismegisto, sino que Jesús, como Él es un maestro, Él es el maestro de maestros, Él llama a la persona y se empieza a cambiar de personaje de acuerdo a tu nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si le ponemos a una persona normal a que entienda a Hermes Trismegisto, él va a decir, no, es que yo no entiendo a Hermes Trismegisto. Entonces lo que hace Jesús es pasarte por diferentes profesores para que tú luego puedas entender a Hermes Trismegisto. Pero entonces Jesús lo que hace es eso. Te dice, mire, aprende de él. Y luego te dice, es que yo soy él. Luego aprende de él. Es que yo soy él. Por eso Jesús es el mismo Krishna. Las enseñanzas de Krishna son de Cristo, que es supuestamente un dios hindú, pero ese es Cristo, sino que él se presenta con diferentes formas. Entonces, él es el maestro de maestros y él te va pasando por diferentes maestros que son Cristo. Por eso, Thoth, el dios egipcio, es Jesús. Hermes Trismegisto es Jesús. Poimiandres es Jesús. Elena Blavatsky tenía las enseñanzas de quién? De Jesús. Y Jesús te va pasando por cada uno de ellos para que aprendas a manifestar, para que aprendas a tener control de la magia, te enseña palabras de poder. Y entonces cuando tú llegas a un nivel muy alto, Jesús te dice, yo soy cada uno de ellos. Y tú ya lo puedes entender, porque una persona normal no podría entender eso. Y Jesús te va pasando por todo eso. Y Él cuando hace que tu mente y tu corazón se unifique, tú vuelves a un estado normal. Un estado normal del Adán original. Donde a ti, si tú eres hombre, te gustan las mujeres. Si tú eres mujer, te gustan los hombres. Es la configuración normal que el ser humano debe tener. Pero aquí, como Jesús está trabajando dentro de ti, se te activan también otros dones. Por eso el proceso alquímico te despierta otros dones. El ser humano puede despertar su ADN y por eso Jesús está trabajando dentro de ti. Porque Jesús te mira como un templo. Jesús te mira como un templo. Recordemos que Jesús
Cuando caminó entre nosotros, él reprendió a un endemoniado, perdón, y le dijo al demonio, a los demonios, ¿cómo te llamas? Y le dijo, somos legión, porque somos muchos. Y tú dirás, venga, ¿en el ser humano pueden caber 1000 demonios? Sí. Entonces, ¿cómo son de grandes los demonios? ¿Son pequeñitos o son muy grandes? Debes saber que los demonios tienen la apariencia de un animal. Son grandes, pero ellos pueden caber dentro del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un fractal del universo. El hombre tiene mucho espacio dentro de él, tanto que puede albergar al mismo Dios. Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús es el templo de Hashem, es el templo de Dios. Y Jesús cuando está dentro de ti empieza a trabajar en tu ADN y te lo mejora, te despierta los dones y la persona puede llegar a que a curar otra persona, porque Jesús le despierta los dones. Jesús te puede permitir hacer milagros, te enseña a hacer magia, te enseña a hacer, utilizar palabras de poder. Las palabras de poder son palabras que se utilizan para qué? Para llamar cosas a la existencia. Jesús te lo enseña. Por eso te lo enseña en dónde? En el Nazariato. En el Nazariato. Y en el proceso alquímico a ti se te despiertan otros deseos. ¿Por qué? Porque Jesús está trabajando dentro de ti. Y es normal que se te despierten otros deseos. Porque todos tenemos una configuración. Pero solamente el creador puede acceder a ella. ¿Quién es el creador? Jesús. Solamente él puede acceder a ella. Solamente él. Esa realidad. O si Jesús le permite a otra persona acceder a esa configuración, porque Dios le puede permitir a otra persona acceder a esa información. Debemos entender eso, esa realidad. Y Él te puede despertar dones. ¿Por qué? Porque todo está por dentro, todo está dentro. Recordemos que Jesús tenía mucho poder. Jesús tenía mucho poder. Esa realidad que si Él hubiera querido conquistar el mundo, él lo pudo haber hecho. Porque así como una persona puede curarte los ojos, Él también podía quitar el sentido de la vista. Fácil, digo, no, me van a matar, así como yo puedo curarlos, también les puedo quitar que el sentido de la vista. Fácil. Pero Jesús no hizo eso porque él vino a una misión, a morir por la humanidad. Entonces debemos entender que este proceso alquímico ayuda a que el ser humano vuelva a restablecer como era al principio, porque hemos tenido un desgaste desde que Adán empezó a pecar, 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 y todo lo que hemos hecho ha sido en rebeldía contra Dios y hemos descendido muchísimo, hemos hecho muchas cosas malas. Y claro, cuando tú empiezas a hacer el nazareto, tú empiezas a subir y a despertar otras neuronas, a despertar otros deseos. Y ahí Jesús te empieza a ayudar, a ayudar. Es solidad. Entonces, debemos saber de que nosotros hay dos dimensiones. Así como nosotros tenemos la mente dividida, la realidad en que vivimos es como si hubieran dos realidades. Dos realidades. Los que están en modo estándar. Hay gente que está en modo estándar, que es lo tradicional. Modo estándar, lo tradicional. Decimos no. El modo estándar, la familia, que es lo más importante. Pero hay otros que se van al modo creador. El modo creador, la persona piensa muy diferente. Por eso una persona que esté en modo estándar, para él, su mente puede asimilar un Superman diciendo, es una película. Pero él no se lo imagina en la realidad. Él no se imagina una persona volando en la realidad. Y él dice, eso no puede ser. Y por eso lo que Jesús hacía, ¿en qué modo era? ¿Modo estándar? No, modo creador. Jesús estaba de este lado. Aunque debemos entender algo, Jesús no vino con ningún deseo sexual. Él no vino a tener relaciones sexuales ni a nada de eso. No, él vino a mantenerse en integridad. Pero el modo creador está de este lado del cerebro. Está de este lado. Jesús es santo, pero él estaba del modo creador. Y el modo creador es de este lado, no de este lado. Es realidad. Y el modo creador es donde tú haces cosas que son ilógicas a la realidad. Tú, porque Jesús, cuando curaba a una persona, la persona lo miraba en ciego. Y Jesús lo curaba. Imagínate tú mirar eso, por eso se dice que es un milagro. Pero Jesús no lo hacía de este modo tradicional, estándar, no, sino que era del modo creador.
Y el modo creador es cuando todo se sale de la lógica, donde ya Dios dice, pero tengan fe. De este lado, Dios a este lado, que es el modo estándar, donde dice es que eso ya no puede pasar. Jesús caminando en el agua. Este lado dice, Jesús llamó a uno de sus apóstoles y decía, venga, lo que vemos allá, ¿qué es? Es un fantasma. Nadie puede caminar en el agua. Eso es ilógico. No es racional. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el modo creador. En el modo creador, donde ya él se sale. Y él que dice, ten fe. A eso se le pide fe. Pero los que están acá muchas veces dicen, no, esa posibilidad puede existir. Y más cuando Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Imposible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pueda caminar en el agua. Imposible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pueda hacer milagros. Pero entonces, los de acá hay que pedirles fe. ¿Por qué? Porque ellos miran todo de forma que muy cuadrada. Forma muy cuadrada. Y ya no mira esas posibilidades, ya no pueden mirar esas posibilidades. Pero cuando tú estás aquí en el modo creador me permite incluso crear un personaje que lo haga, diciendo, bueno, yo no lo puedo hacer porque aquí me atrapan. Listo. Que lo haga un personaje. Y mi imaginación yo creo a Superman. Y digo, no, Superman sí puede volar, puede hacer de todo. Eso es un modo creador. Entonces, cuando la gente miraba a Jesús y miraba diciendo, venga, pero es que a esta persona lo han traído de lejos. Y la forma en que lo han entrado, porque Jesús se encontró con un paralítico, que lo hicieron entrar desde el techo, lo hicieron bajar. Y los fariseos y los escribas estaban ¿qué? En modo estándar. Y decían, venga, lo que Jesús hizo fue literalmente un milagro. Y Jesús solamente ¿qué hacía? Utilizaba la fe de las personas para curar a las personas. Y debemos saber que Jesús hizo muchos milagros que la Biblia no registró. Que Jesús no permitió que la Biblia lo registrara. ¿Por qué? Porque debemos saber que la Biblia reúne las historias donde Jesús hizo milagros y esos milagros nos dan una enseñanza de que el ser humano también los puede hacer. Porque Jesús hizo muchos milagros que no fueron registrados por la Biblia. Pero Jesús hizo muchos milagros que si los hiciéramos haríamos una biblioteca que diría los milagros de Jesús. Tendríamos una biblioteca de cada milagro que Jesús hizo. Él sanó a mucha gente. Jesús sanó a muchísima gente que solamente los tocaba, les quitaba la enfermedad, les quitaba todo en un solo momento. Pero para nosotros eso es lógico. Ya sale de nuestra comprensión. Y Jesús estaba ¿qué? En un modo creador. Tanto que el modo creador te permite eso, modificar la creación. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Dice la Biblia que en el día de reposo había un hombre que tenía una mano seca. Y Jesús le dijo, levanta tu mano. Y la mano le fue restaurada. Entonces debemos saber que cuando tú tienes una mano seca, tus células están muertas. Una mano seca que no se mueve, no fluye sangre en esa mano está seca. Y es evidente que tu mano está seca. ¿Cómo yo la vuelvo a restaurar? Haciendo que la sangre fluya correctamente. Pero también tendrías que acelerar el tiempo de curación. No van a esperar que ahí mientras se cura, no. Tienes que acelerar el tiempo a que la mano quede como la otra, o mejor que la otra, para que diga, no, es que la mano que Jesús me sanó, esa mano nunca se me ha enfermado. Y eso es lo que ocurría con Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, la persona ya no volvía a enfermarse. No volvía a enfermarse. Es realidad. Entonces ahí es cuando el hombre entra en modo creador. Jesús estaba literalmente que afectando la realidad. ¿Por qué? Porque era el creador. Era el creador. Pero en el modo estándar, la gente se queda como estancada. Y son muchas veces los que entran en el modo creador, son los que hacen mover el modo estándar y le dicen, no, es que hay más posibilidades. Hay más posibilidades. Por eso debemos saber de que los que Dios selecciona para que pasen del lado estándar, porque debemos saber de que siempre, siempre, siempre. Por eso el modo estándar es muy importante para Dios. El modo estándar es muy importante para Dios, que es el modo racional. El modo estándar es el más importante para Dios. ¿Por qué? Porque es el que produce la familia. Es el que produce la familia. Y la familia es una unidad muy importante.
Y por eso Dios protege siempre ¿qué? Al modo estándar. Protege al hombre de familia. Siempre lo protege. Siempre lo protege. Pero Jehová nuestro Dios sabe y llama muchas veces al primogénito. Al primogénito que nace, Dios lo llama y lo mueve al modo creador. Lo mueve. Y ahí es donde aparece personas como Elon Musk. Es decir, Elon Musk ha sido movido por Dios al modo creador para que él cree. Y por eso Dios se alegra. Jehová nuestro Dios se alegra al ver a Elon Musk lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios dice, es que para eso lo cree. Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el hombre no entiende de que como Dios nos creó a nosotros tenemos la capacidad de también crear a otros seres. Es decir, Superman es un personaje creado por una persona. Elon Musk, ¿qué hace? Él está creando. Entonces Dios dice, bien, porque se está cumpliendo lo que yo dije. Si yo miro a Adán, y digo, no, es que Adán no ha creado nada. Dios dice, bueno, y Adán, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Crea algo, crea un personaje, crea algo. ¿Por qué? Porque tú eres un creador. Jesús cuando era niño, en Egipto hizo un milagro, que está registrado en otros libros. Él tomó barro, se llama magia de tierra. Tomó barro, hizo la forma de unas aves. Dio un aplauso y las aves volaron. Tomaron vida. Tomaron vida. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ¿qué? En modo creador desde que era niño. Desde que era niño. En modo creador. Estaba ¿qué? Creando. Pero al hombre de modo estándar le asusta eso. Porque puede decir, bueno, ¿y yo dónde quedo? Debemos saber que todos tenemos ese mismo potencial porque todos somos chispas de Jehová nuestro Dios. Dios creó a Adán y a Eva y les dijo, ustedes son a mi imagen y a mi semejanza. Lo que yo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Esa es la idea. Entonces, como Jehová nuestro Dios nos creó, nosotros también podemos crear. Y eso es lo que hacemos. Tú creas una novela, tu novela tiene personajes. Tú le puedes dar vida a esos personajes. Tú dices, no, se contraté a un actor y vamos a hacer la novela. ¿Lo sacaste de qué? De las letras. Y les diste vida en una novela. Claramente somos limitados, no nos comparamos al creador, porque el creador ya es otro nivel. Donde decimos, no, es que nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos conciencia. Como que un personaje de una novela tiene un tipo de conciencia que está limitado ¿a qué? A un guión. A un guión. Pero el hombre crea y Dios se alegra con eso. Jehová nuestro Dios se alegra. Y dice, bien, Adán. ¿Por qué? Porque yo te creé con esa intención de que crearas. Pero el problema de Adán es que muchas veces no cree en su creador. Lo niega. Cuando él también se volvió un creador. Es como si el personaje de Superman en un momento u otro toma conciencia y cree que es el más poderoso. Y en vez de ser Superman, se vuelve un villano en su novela, porque dice, no, yo no creo en mi creador. Cuando sabemos de que el personaje de Superman fue creado por una persona, pero nosotros también fuimos creados por un ser, que se llama Jehová, y está anunciado en la Biblia, es realidad. Entonces debemos saber que ese lado racional se rompe, ¡boom! Se rompe, ese lado estándar se rompe y entramos en el modo creador. Incluso ustedes saben que las personas que estudian el método de manifestación, que dicen, no, es que yo pienso en lo que quiero recibir y yo lo deseo tanto y luego dejo de desearlo. Y luego eso llega a mí. Y eso lo enseñan mucho en YouTube. En YouTube tú encuentras por todos lados personas que enseñan a manifestar. Y dicen, no, es que yo deseo tanto eso que luego ya dejo de desearlo y eso llega a mí. Y yo deseo así todas las cosas. A veces dejo tener un novio y yo lo atraigo y ya luego llega a mí. Aunque no te des cuenta, tú estás creando, estás manipulando el universo y Dios lo permite porque eso es lo que Dios dijo. Adán, tú eres como yo. Jehová nuestro Dios también quiere crear algo y él mueve todo el universo para crear lo que él quiere. Y nadie le puede decir qué hace. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios está en el cielo y él está creando, él es un creador. Tú dices, no, yo el método de manifestación, me funcionó y yo no lo dejo. Hay gente que dice eso y yo digo, wow, es verdad.
El problema es que ellos no dicen quién les enseña eso. Mucha gente lo llama el universo. No, es Jehová nuestro Dios. Sino que Jehová nuestro Dios nunca te dice, oye, yo soy Jehová nuestro Dios. O Jesús muchas veces no dice, yo soy Jesús y te voy a ayudar y te voy a enseñar el método de manifestación. Jesús no hace eso. Sino que Jesús simplemente te susurra. Te dice, mira, enseña esto. Y tú también hazlo porque eso funciona. Jesús te susurra suavemente en el corazón. Te lo susurra. Y es para que tú pases de qué? Del modo estándar al modo creador. Porque eso es lo que hace una persona que manifiesta. Está manipulando el universo y puede crear. Y entre más fuerza aplique en eso, pues más fuerza va a tener. Después dice, no, es que yo manifiesto y el otro día yo tengo lo que deseo. Literalmente se vuelve como un Dios. Y eso es lo que Jesús quiere, porque Jesús está más allá de nuestra comprensión. Él es el Dios de dioses. Jesús es un Dios de dioses. Y él tenía poder. Satanás sabía. Satanás le dijo a Jesús, Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder, sino que Jesús no utilizó el poder para estar pidiendo en sus intereses personales. Él dijo, no, yo solamente, Dios me dio el poder, pero yo lo voy a utilizar en lo que Jehová el Señor mande. Por eso Jesús siempre oraba a su Padre. ¿Quién era su Padre? ¿El universo? No, era Jehová nuestro Dios. Es Jehová nuestro Dios. Debemos entender eso. Por eso el modo creador también es importante. Es decir, como les digo, siempre vamos a estar peleando con lo mismo. Siempre vamos a estar diciendo, venga, pero ¿por qué aparecen otra vez los homosexuales? Otra vez los trans, otra vez los binarios. En todas las épocas aparecen. Siempre aparecen. Porque ellos son necesarios. Pero ellos tienen que pasar por un proceso de convertibilidad. Porque para nosotros, para el hombre racional, el gay es insoportable, no lo soporta, lo irrita. El trans es irritable, le irrita al hombre tradicional. Y él dice, no, mis hijos no se tienen que acercar a un gay, ni a un trans, porque no quiero que sean así, me avergüenza. No quiero que mis hijos sean eso. Y los protege de ellos. ¿Por qué? Porque los trans que tenemos hoy en día y los gays que tenemos hoy en día no son los gays que Dios quiere para la sociedad, no son. Y por eso Dios les exige de que pasen por un proceso de ¿qué? De convertibilidad. Cuando ellos pasen por un proceso de convertibilidad, la sociedad los va a amar. Van a ser totalmente diferentes. No son los gays que tenemos hoy en día, no son los trans que tenemos hoy en día. Serían personas totalmente diferentes. Y para eso Dios les exige que un proceso de ¿qué? De convertibilidad, que se conviertan a Dios. En la realidad. Ahora bien, ya les expliqué de que nosotros tenemos mente y corazón y que cada uno de nosotros tenemos una programación y de acuerdo a esa programación se nos despierta ciertos deseos. Nosotros también tenemos dos mentes. En este video tú vas a ver de que el ser humano es una máquina biológica pero que tiene varias mentes y varios corazones. Eso lo vamos a ver más adelante. Perdón. Pero en este momento vamos a hablar de las dos mentes que tenemos. Nosotros tenemos dos mentes. Por el momento, lo que les voy a explicar para que lo tomen, porque tenemos más mentes y más corazones. Tenemos diferentes corazones. Pero vamos a hablar de la mente racional. ¿Cuál es nuestra mente racional? La que tenemos en la cabeza. En la cabeza tenemos una mente racional, que es con la que razonamos, que es con la que hablamos. Entonces decimos, no, oye, tengo una conversación romántica con ella. Normalmente utilizamos la forma de pensar. Yo me comunico con ella me comunica, ella me envía unos emojis y yo entiendo de que ella me está enviando una emoción, porque lo estoy percibiendo a través de mis ojos. Entonces todo lo que yo hago lo hago de forma racional. Tengo una conversación con la persona y me mantengo en esa línea de la conversación, de forma que racional, diciendo, esa persona es muy buena para conversar. ¿Por qué? Porque se mantuvo en el tema, buscó los puntos de interés y fue excelente. ¿Utilizamos qué? Nuestra mente racional. Pero también tenemos otra mente, que es la mente irracional. Y es la mente que tenemos aquí. Es otra mente. Es decir, el hombre tiene otra mente en esa parte de la cadera, que es la parte del pene, los testículos, el ano y
los glúteos. Lo mismo pasa con la mujer tiene otra mente irracional. Esta mente, esta mente irracional la utilizamos para crear, es realidad. Debemos entender eso. Utilizamos esta mente irracional, ¿para qué? Para crear. Decimos, no, que yo quiero crear, quiero tener un hijo. Entonces voy y tengo relaciones sexuales con mi esposa. Pero no me estoy dando cuenta que si nosotros analizamos bien, la mente tiene como una apertura acá, por acá, tiene una apertura, como un anclaje. Pero por dentro también tiene como unos glúteos. Adentro tiene unos glúteos. Es como si formáramos literalmente, como si tuviéramos dentro de la cabeza, tuviéramos la parte de la mujer, pero también insertada el pene del hombre, como si estuvieran unidos aquí en la cabeza, que formáramos una mente que estuviera conectada. Eso mismo ocurre de forma separada en qué? En la parte íntima de la mujer y en la parte íntima del hombre. Se le llama la mente irracional. Pero con esa mente irracional es la más poderosa porque es con la que creamos a otro ser. Y por eso tenemos que decir racional, porque no entendemos cómo lo hacemos, ya que quien canaliza la energía ahí es Jesús, ya que Él es el creador. Solamente Él tiene la llave de la vida. Y aquí es donde nosotros debemos entender de que nosotros engendramos en tiempo y espacio. ¿Qué significa el tiempo y espacio? Significa de que si yo, un ejemplo, voy y tomo en una fiesta y me emborracho, todo mi ADN se emborracha, todas mis células en ese momento están borrachas, todas mis células, mis órganos, todos están borrachos, como yo. Entonces yo le digo a mi esposa que tengo ganas de tener relaciones sexuales. Tenemos relaciones sexuales y en ese momento engendramos un hijo. Ella quedó embarazada. Yo soy el que le envió la información a la mujer. El hombre es el que le envía la información a la mujer. Y la mujer la procesa, ¿por qué? Por 9 meses. Y genera a un bebé. Este bebé va a salir en tiempo y espacio. Entonces Jesús, que es el creador, me va a dar lo que yo engendré en tiempo y espacio. Y por eso el niño va a salir con una configuración de que si toma una cerveza a sus 16 años, va a ser un borracho. ¿Por qué? Porque mis células en ese momento estaban en qué? En modo borracho, yo estaba totalmente borracho. Todas mis células estaban borrachas. Y el hijo que yo engendré en ese momento fue borracho. Y cuando él pruebe una cerveza a sus 16 años, borracho, sus células van a decir, uy, qué delicia. Fue lo que, cuando nos crearon, fue lo primero que tomamos. Qué delicia. Todas sus células borrachas. Entonces el niño va a nacer un borracho. Cuando toque el alcohol, ahí va a quedar enganchado. Porque nosotros engendramos en tiempo y espacio. Ustedes saben que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ellos tenían un conocimiento enorme acerca del cuerpo, tenían un conocimiento enorme. Pero ellos se corrompieron y por eso Dios los destruyó. Pero los de Sodoma y Gomorra, ellos entendían de que el cuerpo es una PC. El cuerpo es una PC. PC. Y el hombre tiene una USB, que es el pene, una USB. La mujer también es una PC, pero la mujer, aunque miremos a la mujer así frágil, de forma física, la mujer tiene un potencial mayor a la del hombre. Hablando de forma espiritual, ella tiene un terminal, y ese terminal es para conectar la USB, que es la vagina, pero ella tiene una impresora. Así era como pensaban en Sodoma y Gomorra. Así era como pensaban. Entonces ellos entendían de que el hombre en su cuerpo tiene que la PC, una computadora, es una computadora. Y él tiene su USB, que es el miembro viril, que es el pene. Y él envía su información a la mujer a través del semen. Y la PC de la mujer lo procesa por 9 meses y le imprime lo que él quiere, lo que él es en el momento. Y como en ese momento era un borracho, le imprimió un niño borracho. Simplemente era que el niño tocara una cerveza y sus células reconocerían el alcohol. Quedamos enamorados del alcohol. Allá quedó, un borracho. Así funciona eso. Entonces nosotros engendramos en qué? En tiempo y espacio. Por eso es importante que cuando tú vayas a crear seas consciente, porque eso es un poder enorme de crear a otro ser, sino que nosotros no somos conscientes de eso. Mucha gente dice, no, quedé embarazada, no sé ni cómo porque yo no lo planeé. Y tú dices, no, es que así es mejor la vida, sin planear. No, no porque se está hablando de qué, de un poder, donde tú debes planear.
Entonces tú dices, no, en el momento yo era muy feliz. Dios me bendijo, tengo dinero, tengo una esposa, tengo un carro, tengo una empresa, todo va muy bien, tengo salud, voy a tener un hijo. En ese momento, como tú es, va a ser tu hijo, en tiempo y espacio, en el momento. Incluso debemos saber que en la Biblia se habla muchísimas veces donde los personajes que señala la Biblia le ponen el nombre a sus hijos de acuerdo en el momento que estaban viviendo. Moisés le puso a uno de sus hijos Gersón, porque dijo, porque soy extranjero en tierra ajena, porque soy forastero en tierra ajena, y por eso le puso a su hijo Gersón, porque en ese momento era forastero, en tiempo y espacio. Los nombres se ponían así antiguamente. Como tú eras en el momento, así le ponían el nombre al niño. Así era. Entonces la mujer te imprime lo que tú eres en el momento. Lo que tú eres en el momento. Es realidad. Y por eso nosotros, la mente racional, la mente irracional es más fuerte. Vemos de que la mente racional, ¿qué hace? Te permite instalar una conversación con la otra persona, te permite analizar información. Bien, pero la mente irracional crea a otro ser. ¿Cuál es la mente irracional? La que tenemos abajo. Ellos crean a otro ser. Y la información de crear otro ser solamente la da Cristo. Entonces, Cristo es el que te dice, bueno, tú en ese momento estabas en tiempo y espacio. Yo te doy el hijo que tú pediste. Porque tú estuviste en ese momento con esa mujer así. Y la información que tú me enviaste, yo la transformé en un hijo. ¿Por qué? Porque la mujer no dice, venga, esposo, no voy a hacer nada, solamente cómprame mucha comida porque no voy a trapear, no voy a barrer, no voy a hacer nada. Porque si yo dejo de pensar, voy a dejar de crear al niño. La mujer no dice eso. Al contrario, las mujeres siempre dicen, yo no soy enferma, yo soy embarazada, yo puedo barrer, yo puedo trapear, yo puedo salir, yo puedo hacer de todo. Estoy embarazada, no soy enferma. La mujer no crea el niño, lo hace el creador. Lo hace el creador. Lo hace el creador. Y él te da lo que en el momento tú eras. Por eso debemos tener cuidado porque por eso aparecen muchos niños enfermos. Y tú dirás, Dios, tú me mandaste un niño enfermo. Ay, no, ahora mi familia, todos, y mi niño nació enfermo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú enviaste células que atrofiadas. Eso también implica lo que tú comes. Porque tus células se alimentan de lo que tú comes. Y luego estamos culpando a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le enviamos la información. Recordemos que tu cuerpo es una PC. Tu pene es una USB. Tú le envías la información al cuerpo de la mujer y Dios se encarga ahí de formarlo. Tú, tú envías esa información, tú fuiste el que enviaste ese archivo dañado. ¿Fue quién? El hombre. La mujer alimenta al niño. ¿Por qué? Porque el semen cuando llega ahí, la célula empieza a alimentarse de sangre. Se alimenta de sangre. Por eso la sangre de la mujer también es importante. Porque las células se empiezan a alimentar de la mujer y se empieza a formar el niño. Entonces, por eso antiguamente se protegía mucho la genética, se protegía mucho la genética. Por eso debemos entender eso, de que Dios al final te imprime lo que tú enviaste. La mujer también hace lo mismo, ¿no? Tú fuiste el que enviaste ese ADN. El niño salió enfermo, deforme, por tu culpa. Dios crea lo que tú enviaste. No podemos culpar a Dios. Incluso, si tú tienes un niño enfermo, el niño enfermo tiene que culpar a los padres. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Fumando. Fumar destruye algunas células. Y cuando tú envías una copia de ti, el niño puede salir con problemas en los pulmones. ¿Por qué? Porque tus pulmones están dañados y tú envías una copia exacta de ti en ese momento. Tú fumas, tienes dañados los pulmones, tu hijo nace con problemas en los pulmones. Te estoy explicando, hacemos en tiempo y espacio. Es realidad, en tiempo y espacio. Y muchas veces el niño puede nacer bien, pero toca el cigarrillo, esas son las que tenía él fuertes, supuestamente, se debilitan. ¿Por qué? Porque ya se las había debilitado ¿quién? El padre. El padre de fumar se había debilitado sus propias células de los pulmones. Y cuando el niño tocó el cigarrillo, ¡bum! Sus células se dijeron, no, esta es nuestra debilidad. En el momento era un deportista, todo muy bien, pero luego tocó el cigarrillo, esas células que eran supuestamente fuertes cayeron al piso.
¿Por qué? Porque su debilidad era el cigarrillo. Por eso debemos entender de que nosotros le transmitimos los mismos genes a nuestros hijos, sino que cada hijo tiene una conciencia nueva. Como Dios está creando ahí, Dios da una conciencia nueva al niño. Es realidad. Entonces nosotros con nuestra mente racional pensamos, pero con la irracional creamos. Y si nos damos cuenta, en la anterior diapositiva mirábamos de que los racionales no creaban, sino que simplemente se quedaban en un lado estándar. Y luego cuando pasaban al modo creador, los que creaban eran los que estaban del lado que irracional. Porque es en el lado irracional donde se crea. Donde tú dices, no, es que esa posibilidad puede existir. Es realidad. Entonces debemos entender que nosotros, incluso, bueno, eso lo vamos a ver más tarde, de que nosotros también tenemos una mente en los pies. Nosotros también pensamos con los pies. Tenemos un corazón en los pies. Tenemos una mente y un corazón en los pies, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, decíamos de que en el modo estándar es el lado conservador. Y el lado conservador no crea nada más allá, no mira más allá, sino que él simplemente se queda encajado. Dice, yo soy conservador, me quedo en el modo tradicional, en el modo estándar. Pero está que el modo creador. Y ahí es donde Dios llama a ciertas personas. Dios las llama. No todas se van allá, no. Sino que Dios las llama. Dios llama, ven, te voy a enseñar ciertas cosas sobre el universo. Tú vas a aprender porque tú vas a pasar del modo estándar al modo creador. Es realidad. Entonces, Dios llama a este niño, porque Dios siempre llama al primogénito, al primero. Y Dios cuando llama al primero, pero el primero dice, no, yo no quiero ir, Dios llama al otro, que eso también puede pasar, Dios llama al otro, que eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú era el primogénito y Esaú rechazó su primogenitura. Y Dios luego escogió a Jacob. Jacob era el menor. Dios no tenía que llamar a Jacob, sino que tenía que llamar a Esaú. Pero Esaú lo rechazó. Entonces Dios llamó al menor. Dios llamó al menor. Dios llamó al menor. Vamos a poner por acá. Entonces, decimos de que Dios llama porque Dios te llama. Y al que recibe el llamado, Dios lo mueve al modo creador. Y le empieza a enseñar cosas sobre el universo. ¿Por qué? Porque solamente el creador es el que puede enseñar las cosas sobre el universo. Pero Dios te pone diferentes maestros. Pero al final tú dices, no, es que esa persona fue mi maestro. No, fue Jesús. Sino que Jesús te iba moviendo a cada persona, te iba moviendo y él te iba susurrando la información en tu corazón. Yo no les digo mentiras, mira, yo he escuchado a muchas personas que hablan sobre el tema de la manifestación, pero Jesús me decía, mira, aprende lo que él sabe, porque eso te va a servir más adelante. Pero quien me estaba enseñando literalmente era Jesús, sino que Jesús ponía enfrente de mí a otra persona. Esa realidad, por eso Jesús siempre ha sido mi maestro y él es el que me enseña todo esto. Él es el que me enseña todo esto. ¿Qué más va a hacer si yo solamente soy un humano? ¿Cómo yo voy a hablar sobre la creación si Dios no me enseña? Solamente si Dios me enseña, yo puedo enseñar a ustedes. Como les digo, y yo he dicho en muchos videos, de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús literalmente es mi padre. Y lo que él me enseña, yo se lo enseño a ustedes. Entonces, ustedes deben saber de que Shigeru Miyamoto, Dios los llama y les permite crear como un personaje para que tú sientas la sensación de Dios. Dios te la permite y Dios no se siente celoso diciendo, es que él creó, lo voy a matar. Jehová nuestro Dios no dice eso, sino que al contrario, Dios se alegra de ver de que tú creas. Dios se alegra de ver de que tú creas. ¿Por qué? Porque para eso te creó, para que tú seas como Él. Y Dios se alegra de que tú creas. Entonces aquí tenemos a el autor de Mario Bros. Pero qué pasara si Miyamoto dice, venga, es que el personaje que yo creé se salió de la programación que yo le di. Tanto que yo lo miro en la pantalla y él también puede observarme y él sabe que yo estoy al otro lado de la pantalla y él sabe de que yo le puse toda esa programación y él sabe que todo son circuitos que yo les puse. ¿Qué pasa con ese personaje? Mario Bros ya no estaría en modo estándar,
que es el modo normal, que él dice, no, alguien me pone botones y yo voy saltando. No, sino que dice, yo me voy a mover solo, nadie me va a controlar. Y dice, Miyamoto, tú me creaste. Se salió de la programación. Y ustedes saben que eso es lo que Jehová nuestro Dios quiere, que nos salgamos de la programación. Pero Dios nos llama a todos. Es decir, lo que Jehová nuestro Dios quiere es que destruyamos la malla que Él mismo puso, que destruyamos la programación que Él mismo puso y no volvamos que creadores. Eso es lo que el creador quiere, porque Él es así. Por eso el creador, Él es un Khan, que significa un soberano, y Él destruye toda programación. Por eso al creador, que es Jehová nuestro Dios, no se le puede encapsular porque Él rompe todos los estándares. A él no lo podemos encajar en algo y decirnos que aquí tenemos al creador. No, porque Él se sale. Él se sale. Él se sale. Y Él quiere eso con los humanos, de que destruyamos la malla, que fue lo que hizo Jesús. Jesús destruyó la malla y Él podía ver más allá, podía ver las enfermedades de las personas, podía curar, podía andar en el agua. Y Jesús muchas veces se enojó con sus discípulos. Jesús se enojaba con los discípulos porque les decía, la gente se le acercaba a los discípulos de Jesús. Jesús se enojaba con sus discípulos. Jesús una vez le dijo a sus discípulos, denle ustedes comida a la multitud. Y Jesús pensaba de que ellos iban a hacer los mismos milagros que él hacía. Y los discípulos dijeron, no podemos. Y Jesús se enojó. Dice, venga, ¿cuánto tiempo voy a hacer con ustedes? Y no van a poder hacer lo mismo. Lo mismo ocurre que una persona trajo a su hijo y le pidió a los discípulos, saquen los demonios que tiene mi hijo. Y los discípulos no pudieron. Y Jesús se enojó con sus discípulos. ¿Por qué? Porque no podían hacer nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Jesús? Lo estamos haciendo que quedar mal. Porque tenemos la imagen de Dios y Él nos dijo, ustedes son la imagen y semejanza de Dios, ustedes pueden crear, destruyan el modo estándar, destruyan la malla, vayan más allá, sanen, curen, hagan milagros, ustedes también pueden, pero para eso tenemos que destruir la malla, destruir la ilusión de que no podemos e ir más allá, y eso es lo que Jesús quiere. ¿Por qué? Porque para eso nos creó, de que fuéramos más allá. Entonces, Miyamoto dice, no, es que Mario me está hablando. Mario está haciendo cosas que yo no lo programé a hacer. Mario me está hablando. Él ya está viendo toda la programación que yo le puse. Entonces Miyamoto dice, venga, entonces ya yo soy a otro nivel. ¿Por qué? Porque creó un ser que tomó conciencia. Mario Bros tomó conciencia. Ya se salió de la programación. ¿Mario lo puede hacer? No, porque está encajado en números y no tiene conciencia. Pero Adán sí lo puede hacer. Tanto que Adán, el poder de Dios está más allá de nuestra comprensión. Porque Adán, desde el momento que fue creado, estaba con su creador. ¿Desde cuándo hemos visto eso? Tú para crear una historia, tú empiezas una historia y la creas tus personajes. Pero tu personaje no te puede conocer a ti. Porque tú dices, no, yo tengo un libro, tengo una historia, tengo personajes, tengo un escenario, tengo todo en mi libro. ¿Cómo yo me introduzco en el libro? El autor no puede. No puede. Pero desde que vemos el Génesis, ya había un creador ahí hablando con Adán y Eva. Porque él rompe los estándares y a Dios no le importa ninguna malla. No le importa ninguna malla. Por eso él dice, destruyanla, porque ustedes son como yo. Pero Dios llama a ciertas personas para que la destruyan. Esa es la idea. Para que salgan de esa ilusión. Porque como les digo, es una ilusión. Porque Dios mismo la creó. Para eso, para que nosotros después la rompamos. Rompamos esa ilusión. Pero también hay algo que nos contiene, que son los mandamientos. Los mandamientos son muy importantes y eso le ocurre mucho a las personas que pasan al modo creador. Ya no quieren someterse a nada, sino que dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Debemos tener cuidado con eso porque tenemos que aprender a someternos al que nos enseñó, que es Jesús. Y Él nos pide que andemos en sus mandamientos. Y eso es para que no le hagamos daño a los demás. Y los mandamientos sí es algo que debemos permitir que nos contenga. ¿Para qué? Para no hacerle daño a los demás. Del resto tú puedes hacer lo que tú quieras. Esa es la realidad. Entonces debemos saber de qué.
Incluso Shigeru Miyamoto, él dijo de que solamente Dios podía ser llamado creador. Porque él dijo, sí, ya Dios nos creó. Y por eso es que muchas veces estas personas que pasan al modo creador, alguien les enseña una voz en su interior, les dice, mira, programa de esa manera y programa de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el que puede enseñar eso. Pero Jesús nunca se presenta como Jesús, sino que Él te enseña y ya. Él te enseña, nunca te dice, oye, soy Jesús, te voy a enseñar a programar. Incluso he escuchado a muchos programadores que son famosísimos, tienen mucho potencial. Y dicen, no, es que yo soñaba y yo después empezaba a programar, ni siquiera me di cuenta que sabía programar. Cuando algo me susurra que escribe eso, y yo voy escribiendo, ¿quién lo hace? Jesús. Porque Jesús es la inspiración de todo hombre, es la musa de todo hombre, es la realidad. Y Él nos enseña, nos abre el corazón suavemente y te dice cómo hacer todo. El problema es que siempre aparecen dos tipos de programadores. Está el programador que Dios le enseña, que es el que más sabe, que es el que empieza todo. Y luego está el programador que aprende del que Dios le enseñó. Entonces, un ejemplo, Shigeru Miyamoto, él no negó a Dios, sino que él dijo, no, por encima de mí hay otro, y él fue el que me enseñó a crear todo esto, a crear todo esto. Pero luego aparece otro programador que aprende de él. Entonces, el programador que aprende de él dice, no, yo aprendí todo porque yo lo aprendí de él, pero él aprendió de Dios, él aprendió de Dios. Y se los aseguro, muchos programadores que incluso crean su propio código de programación, dicen, no, una voz me lo enseñó, una voz me lo dijo. Yo cuando dormía me aparecían la programación. Es Jesús, sino que Jesús nunca dice que es Jesús. Él siempre permanece en X. A ver si el hombre entiende. Por eso debemos entender que el mundo tiene una programación también, tiene una malla. Y debemos destruir esa malla. ¿Para pasar qué? Al modo creador. Y como digo, nosotros también tenemos eso en la mente. En la mente tenemos un lado racional y un lado creador. Cuando creamos utilizamos este lado del cerebro. Cuando amamos nuestra familia, utilizamos este lado del cerebro. Es realidad. Y debemos vivir en equilibrio. Entonces, Shigeru Miyamoto, Dios nos permite entrar en el modo creador para que entendamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando creas incluso un videojuego, te das cuenta lo complicado de crear un escenario, de hacer que un personaje hable, de hacer los colores. Y ahí es donde entendemos la complejidad de que la evolución no es algo que sea factible para la vida que tenemos, ya que la vida que tenemos es muy compleja. Y las personas que creen en la evolución son las que menos saben acerca de la vida. Es decir, si tú crees en la evolución es porque no sabes nada de la vida. No sabes cómo funciona tu mente, ni cómo funciona tu alma, ni tu espíritu. No sabes nada. Y por eso crees en la evolución, porque entre menos sabes, más crees en la evolución. Pero cuando más sabes, te das cuenta de que la vida es muy compleja. Es extremadamente compleja. Entonces, por eso Dios permite que muchas personas pasen al modo creador, para que se sientan como Dios y digan, no, venga, pero es que programar un videojuego, solamente un videojuego, hay que crear un escenario. Tenemos un escenario, generar un personaje. Es complejo. Hay que crearle toda la personalidad. Cada persona tiene una personalidad. No es simplemente así como así. Es realidad porque si no, los juegos hubieran que evolucionado solos. Tendríamos una cantidad de juegos que evolucionan. Es la realidad. Es realidad. Por eso, Shigeru Miyamoto, él no negó a Dios, sino que él dijo, no, solamente Dios puede ser llamado creador. Nosotros programamos. Y Jesús es el gran programador. Él es el gran programador.